Google acaba de lanzar Android 15 y parece que la compañía miró un poco hacia el lado de Apple para tomar un poco de inspiración, y en este video te estaré hablando de algunas funciones que Google se copió de iOS, como también algunas funciones de Android 15 que me gustaría ver el año que viene con iOS 19. Así que comencemos. Comencemos hablando de la función de archivar aplicaciones, y esto es algo que ha existido por mucho tiempo en los equipos de Apple, que te permite borrar la aplicación del dispositivo pero que se mantengan los datos y la información de esa aplicación para que, por ejemplo, puedas liberar por un momento espacio de esa aplicación y que luego simplemente puedas descargar otra vez la aplicación y que tu teléfono siga funcionando sin ningún problema, ya que los datos de esa aplicación estarán guardados en tu dispositivo. Pues eso mismo Android 15 estará trayendo, ya que puedes archivar esa aplicación para borrar la aplicación, pero que se mantengan los datos y la información de la misma para poder liberar un poco de espacio en tu dispositivo. Otra función que llegó a Android 15, especialmente a los equipos de Google, la línea Pixel, es que ahora vas a poder compartir el audio conectando múltiples audífonos directamente a tu dispositivo. Esto es algo que ya hemos visto hace un tiempo en los equipos de Apple, especialmente con los AirPods, que te permite compartir el audio con otra persona simplemente conectando dos de estos audífonos a tu dispositivo. Pues eso mismo ahora estará disponible en Android 15, especialmente para la línea Pixel de Google. Este próximo cambio que te voy a hablar de Android 15 también me da un poquito de risa de que Google lo haya traído, porque es algo que muchas personas de Android critican a los equipos de Apple, y es que ahora en Android 15, cuando apagues el Bluetooth, realmente no lo estarás apagando, simplemente lo estarás apagando por las próximas 24 horas y luego de ese tiempo se estará encendiendo otra vez para que puedas tener acceso a la conectividad Bluetooth y que realmente nunca se apague esa conexión. Debemos de recordar que Google hace esto y también Apple lo hace en sus dispositivos, porque es importante para la parte de AirDrop y la parte de poder encontrar dispositivos perdidos cuando, por ejemplo, se marcan como robados. Pues ahora, como Google tiene una red llamada Find My, pues también quiere que los dispositivos Android se puedan comunicar y que prácticamente estén constantemente con el Bluetooth encendido, y es por esa razón que lo estará reactivando en las próximas 24 horas si tocas el botoncito de Bluetooth, aunque obviamente va a haber una opción para que lo puedas apagar de lleno y que esté realmente 100% apagado. Otra función un poco estética pero también funcional que Google parece que se adoptó de lo que vemos en los equipos de Apple es que, por ejemplo, en los iPhone o en las iPad, cuando vas a añadir un widget, vas a poder ver una previsualización de algunos de los widgets sugeridos con la información tuya personal para que puedas ver cómo realmente se vería en la pantalla de inicio. Durante los pasados años, estos widgets de Android realmente eran con información predeterminada, no era una información o fotos que sean realmente tuyas. Pues ahora con Android 15 eso estará sucediendo para que puedas ver cómo exactamente se ven esos widgets, como también una parte superior donde podrás ver sugerencias, así como lo puedes ver en los equipos de Apple. Luego de contarte sobre estos cambios, hablemos de ahora de algunas funciones de Android 15 que realmente existen en los equipos de Apple, pero también ya han existido en otras versiones de Android, como es el caso de Samsung, y es que ahora Google en los teléfonos Pixel estará trayendo una función llamada espacio privado, y así como funcionan los equipos Samsung, vas a poder tener obviamente pues un espacio donde vas a poder dividir tu vida, diría yo, como entre personal y privada o personal y trabajo, para que puedas ahí colocar diferentes aplicaciones, diferentes carpetas, en fin, que puedas tener un espacio 100% seguro, bloqueado ya sea con tu huella dactilar o con un código, para que puedas dividir esas aplicaciones. Y esto de cierta manera Apple lo trajo con iOS 18 con las aplicaciones ocultas que puedes pues prácticamente esconder utilizando Face ID o bloquearlas utilizando este sistema de seguridad biométrica. Así que de cierta manera hay algunas cosas que son de iOS 18, pero también algunos elementos que vemos en Android 15 que han existido ya en otras versiones de Android. Y por último, ahora en Android 15, especialmente en los equipos Pixel de Google, vas a poder cargarlos hasta 80% para que la vida útil de la batería pues se mantenga mucho más tiempo. Y eso es algo que vimos recientemente con los equipos de Apple, que vas a poder escoger un porcentaje específico de cuánto quieres que se cargue para que de igual forma se pueda durar un poco más la vida útil de la batería de tu iPhone. Pero obviamente esto ya lo habíamos visto anteriormente, especialmente en la versión de Android de Samsung. Así que aunque son algunas cosas que Apple ha implementado, debo decir que realmente también la compañía seguramente lo agarró de la versión de Android de Samsung. Luego de
contarte sobre algunas funciones que Android 15 tomó un poquito prestadas de iOS. Hablemos ahora de algunas funciones de Android 15 que me gustaría ver llegar en la próxima versión de iOS 19. Y para mí la más importante sería esta función de Android 15 que detecta si te están robando el teléfono, ya que va a poder detectar si por ejemplo hay un movimiento brusco a la hora de, pues obviamente si te van a robar el teléfono, te lo van a quitar de una manera bastante fuerte. Pues si el sistema operativo detecta ese movimiento, automáticamente se estará bloqueando para que obviamente ese ladrón no pueda acceder a tu información privada en tu dispositivo. Así que esa función realmente me gustaría que Apple implemente en sus dispositivos para que se pueda añadir otra capa más de protección a la hora de evitar un robo de tu dispositivo. Otra función que llegó con Android 15 pero que hemos visto ya por muchos años, especialmente en la interfaz de Samsung, es la parte de pares de aplicaciones. Así que eso finalmente llegó a la interfaz de Android para los teléfonos Pixel de Google. Pues esa función también me encantaría que Apple la trajera, ya sea para iOS 19, pero también por lo menos en iPadOS 19, ya que aunque sí puedes crear pares de aplicaciones utilizando atajos, realmente es un poco complejo ese proceso. Me gustaría que fuese así de sencillo como lo puedes hacer ya sea en Android 15 con los teléfonos Pixel o como lo puedes hacer en los teléfonos de Samsung. Así que ya veremos si eso estará llegando o no en la próxima versión de iOS 19. Otra función que muchas personas piden que Apple traiga en iOS y que ahora vemos mejorada aún más en Android 15 es el sistema de audio para poder tener mucho más control. Ahora en Android 15, cuando tocas el botoncito para expandir las opciones de audio, cuando simplemente tocas el botón de volumen, ahora tienes un sinnúmero de opciones para poder controlar el sonido de las llamadas, de las alarmas, del sonido de multimedia. En fin, vas a tener mucho más control de cómo funciona esa parte del volumen en tu dispositivo. Y me gustaría que también Apple trajera algo similar a esto, para que con tan solo tocar los botones de volumen del iPhone, pues además de obviamente bajar el volumen, que también puedas ir rápidamente a las opciones para poder controlar otros aspectos de audio como la parte de alarmas, sonido de llamadas, de música, en fin, que eso lo puedas tener en una interfaz sin tener que ir a la aplicación de configuración. Obviamente ahora con iOS 18 Apple trajo la función de poder tener un espacio de aplicaciones escondidas y seguras, pero me encantaría que Apple mejore esta función y que traiga algunos elementos de lo que vemos en Android 15 como también en la interfaz de Samsung, para que puedas, como quien dice, dividir tu vida y que puedas hasta duplicar aplicaciones, para que puedas tener una aplicación de correo con toda tu información de trabajo y una pues entonces personal, o que puedas dividir la parte de WhatsApp, una parte pues de privada y una parte de trabajo. En fin, me encantaría que Apple también expanda esta función del espacio privado para que puedas dividir tu vida y tengas múltiples instancias de una aplicación, para que tengas más división en cómo funciona tu dispositivo. Y por último, una función bastante curiosa de Android 15 es este sistema de vibración inteligente, y eso me encantaría que llegue a los equipos de Apple, porque seguramente te ha pasado a ti que tienes tu iPhone o tu teléfono en una mesa de madera o de metal y te llega una llamada y la vibración es tan fuerte que hace sacudir toda la mesa y todo el mundo se entera de que estás recibiendo una llamada o una notificación. Pues ahora con Android 15 el sistema puede detectar tanto el ruido ambiental como también la superficie en la que se encuentra tu dispositivo, para poder ajustar los patrones de vibración, para que si por ejemplo estás en una mesa, pues que el teléfono no vibre tanto, porque no hace falta para que lo puedas escuchar, mientras que si por ejemplo está encima de un sofá, una superficie un poco más suave, pues quizás ahí en ese momento debe vibrar un poco más para que puedas escuchar mucho mejor tu dispositivo mientras está vibrando. Y con esa última característica hemos llegado al final de este video. Te conté algunas funciones de Android 15 que parecen tomar inspiración de lo que Apple ha hecho con iOS 18, pero también fui un poquito justo y hablé sobre algunas funciones de Android 15 que me gustaría ver en la próxima versión de iOS 19. Déjame saber aquí qué te parecieron estas funciones de Android 15, como también estas opciones de lo que me gustaría ver en iOS 19, tomando prestado de lo que Google ha hecho con Android 15. Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.